¿Cómo andan? Bueno, hoy en este videito vamos a seguir practicando con otros ejercicios que tengan que ver más con formación de moléculas y de compuestos iónicos y de poder reconocerlos y trabajar con ellos. Para esto, lo que vamos a realizar son algunos ejercicios parecidos a los de la guía, pero con nuevas consignas. En este caso, lo que tenemos son una lista de algunos compuestos, algunos son compuestos iónicos, otros son moléculas, y tenemos que reconocer cuál es cuál, ¿no? El primero es un compuesto constituido por un nitrógeno y tres hidrógenos, ¿sí? Son dos no metales, o sea, el nitrógeno y el hidrógeno, con lo cual estamos frente a una molécula, ¿no? No metal con no metal, estamos hablando de molécula. El siguiente, que es el cloruro de calcio, está constituido por calcio, que es un metal, y el cloro, que es un no metal, con lo cual estamos frente a un compuesto iónico. El siguiente está constituido por magnesio y por azufre, un metal y un no metal, con lo cual también estamos hablando de un compuesto iónico. Para el siguiente, los invito a poner pausa en el video y a pensar qué tipo de compuesto es, sabiendo que está constituido por cloro y por oxígeno. Bueno, espero que hayan hecho la pausa y pensado. Pero estamos hablando de claramente una molécula que está constituido por elementos que son no metales. Bien, el cloro y el oxígeno. Para el siguiente, que estamos hablando de fósforo con hidrógeno, también sabemos que es una molécula, al igual que el cloro 2, que es el gas cloro, ¿no? Así como teníamos el O2, que era el oxígeno molecular, bien, en este caso es el cloro molecular, sería o el gas cloro, bien, que está constituido por dos átomos de cloro que están unidos entre sí a través de forma covalente. Bien. Bueno, para esto elegí dos de estos compuestos, elegí dos con el fin de poder trabajar con sus masas. Bien, por ejemplo, para el primero que es el NH3, que es el amoníaco, bien, está constituido, dijimos, por un átomo de nitrógeno y tres de hidrógeno. Con lo cual, es parecido al otro ejercicio que hicimos con el agua, ¿no? Si yo quiero calcular cuál es la masa de esta molécula, no tengo nada más ni nada menos que hacer que sumar los átomos que lo componen. Entonces, sumo un nitrógeno más 3 veces el hidrógeno, es decir, 3 por hidrógeno. ¿Y qué es lo que sumo? Bueno, la masa molar de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, el nitrógeno, si voy a buscarlo a la tabla, voy a ver que el número másico es 14 y el hidrógeno, el número másico es 1, con lo cual hago 14 más 1 por 3, esto no es 1,3, esto es 1 por 3, que me da 3, ¿bien? Entonces hago 14 más 3, que me da 17. Es decir, lo que hice fue sumar cuál es la masa del nitrógeno y cuál es la masa del hidrógeno multiplicada por 3. En este caso sería 14 más 1 por 3, que es 3, me da 17 gramos. Esta es la masa de un mol de moléculas de amoníaco, de NH3. Bueno, calculémoslo, por ejemplo, con el cloro 2 oxígeno, ¿bien? ¿Qué hacemos? Multiplicamos al cloro por 2 porque tengo dos cloros, o lo suman dos veces como quieran. Acuérdense que la multiplicación es un resumen de una suma, ¿no? Entonces hago 2 veces el cloro más una vez el oxígeno. Bien, el cloro, si lo voy a buscar en la tabla periódica, la masa del cloro es 35,4. A eso lo multiplico por 2, bien, me da 70,8 y le sumo 16 o 15,99, que es aproximadamente 16, que es lo que es el oxígeno, y todo eso me da 86,8 gramos. Es decir, uy, es la masa de este óxido de cloro, ¿bien? En el caso de este amoníaco, o yo les pregunto, ¿cuántos moles de NH3 hay en 40 gramos de NH3? Bueno, para ello lo que vamos a hacer es tener en cuenta la masa, es decir, lo que pesa 17 gramos de NH3. Bien, sabemos que un mol de amoníaco corresponden a 17 gramos.
A mí me preguntan cuántos moles tengo en 40 gramos de NH3. Bueno, si un mol se corresponde con 17 gramos, ¿cuántos moles se corresponden con 40? Y acuérdense que hacíamos 40 por 1 dividido 17. 40 por 1 dividido 17. Acá se los puse, 40 por 1 dividido 17. Esto me da 2,35 moles de amoníaco. Es decir, calculé la masa de toda la molécula y a partir de ahí fue calculando, en este caso, cuántos moles hay en 40 gramos. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno tengo en 40 gramos de amoníaco? Y acá es diferente, porque me preguntan por los átomos de hidrógeno. Y bueno, algo cuando calculamos la masa molar estuvimos pensando, ¿no? Sé que un mol de amoníaco tiene 3 moles de hidrógeno. Fíjense que en una molécula teníamos un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Por cada mol de amoníaco tenemos 3 moles de hidrógeno. Entonces, acabamos de calcular que 40 gramos de amoníaco eran 2,35 moles. Entonces, la cuenta que voy a hacer es, si en un mol de amoníaco hay 3 moles de hidrógeno, en 2,35 moles, que es lo mismo que 40 gramos de amoníaco, ¿cuánto va a haber? Bueno, y esta cuenta ya la sabemos hacer porque ya sabemos hacer reglas de 3. Son 2,35 por 3 dividido 1. 2,35 por 3 dividido 1. Eso me da 7,05 moles de hidrógeno. 2,35 por 3 dividido 1 me da 7,05 moles de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que en 2,35 moles de amoníaco, o lo que es lo mismo, 40 gramos de amoníaco, tengo 7 moles de hidrógeno. Bien, bueno, la otra pregunta que me hacen es ¿cuántos moles de amoníaco hay en 300 miligramos de amoníaco? Es decir, ojo que son miligramos y no gramos, pero eso no es un problema porque sabemos pasar o transformar miligramos a gramos. Para pasar de miligramos a gramos, ya lo hicimos en el otro video, lo que hago es dividir por 1000. 300 miligramos dividido 1000 me da 0,3. Entonces la cuenta es muy sencilla. Si en un mol de amoníaco hay 17 gramos de amoníaco, ¿en cuántos moles hay 0,3 gramos de amoníaco? Bien, y para eso lo que hago es 0,3 por 1 dividido 17. Acuérdense, el que está solito por el que está solito dividido 17. Bien, eso me da 0,018 moles. Es decir, 0,3 por 1 dividido 17 da 0,018 moles. Y estos son los moles que hay en 300 miligramos de amoníaco. Bien, tuve que transformar de miligramos a gramos para ponerlo en la regla de 3. Hay algo que voy a repetir nuevamente, que lo dije en el otro video y lo dije en la clase también. Cuando hago una regla de 3, chequeo que de un lado de la flecha me haya quedado la misma unidad que del otro lado de la flecha. Acá, si acá arriba aparecen moles, acá abajo no pueden aparecer gramos o, no sé, o lo que sea, o miligramos o lo que sea. Bien, tiene que aparecer la misma unidad de arriba, tiene que aparecer abajo. Bueno, seguimos con el otro ejercicio y vamos a usar ahora este compuesto que está compuesto por 2 cloros y un oxígeno. Ya habíamos calculado cuál era la masa de esta molécula, de cloro 2 oxígeno. Bueno, ¿cómo hago entonces? ¿Qué es lo que me pregunta, mejor dicho? Dice, ¿cuántos átomos de cloro hay en 40 gramos de este óxido de cloro? Bien, sabemos entonces que en un mol de este compuesto hay 2 moles de átomos de cloro. Bien, acuérdense que está compuesto por 2 átomos de cloro y 1 de oxígeno. En un mol hay 2 moles de átomo de cloro. Perfecto. Me preguntan cuántos átomos hay en 40 gramos de este compuesto.
Para eso tengo que pasar de estos gramos a moles. Un mol de este óxido de cloro, ¿sí? Se corresponden con 86,8 gramos. ¿Cuántos moles son 40 gramos? Bien, ¿qué cuenta hago? 40 por 1 dividido 86,8. Eso me da 0,46 moles. Es decir, que estos 40 gramos es lo mismo que decir 0,46 moles. Entonces, si en un mol de este óxido de cloro hay 2 moles de átomos de cloro, en 0,46 moles de este óxido, ¿cuántos moles de átomos de cloro va a haber? Si en un mol hay 2, en 0,46 debería haber el doble, es decir, 0,46 por 2 dividido 1. Eso es lo que está escrito acá, 0,46 por 2 dividido 1. Esto me da 0,92 mol de átomos de cloro. Bien, fíjense que primero tuvimos que pasar de estos 40 gramos a moles, ¿sí? Y de esos moles, que son estos 0,46, calcular cuántos moles de átomos de cloro. Bien, esto tienen que practicarlo, no es la única forma de resolver estos ejercicios, sí tienen que llegar a este mismo valor, pero no es la única forma de hacerlo, ¿sí? Practiquen y cualquier duda me pueden consultar. Les dejo este meme y nos vemos la próxima.